La mañana en el Congreso de los Estados Unidos tenía un aire distinto, cargado de una expectación que no suele sentirse en los pasillos de Washington. Desde temprano, un grupo de periodistas y funcionarios de alto rango se habían congregado en silencio, casi como si intuyeran la importancia de lo que estaba a punto de suceder. Entre ellos se encontraba él, un periodista con una larga trayectoria investigativa, pero que, en esta ocasión, sentía algo más que mera curiosidad profesional. Una especie de inquietud que crecía mientras se acercaba la hora de la audiencia. Por años, había escuchado historias de fenómenos inexplicables, avistamientos de objetos que desafiaban las leyes de la física y testimonios de personas que juraban haber visto cosas que no pertenecen a este mundo. Sin embargo, hasta hacía poco, estos relatos parecían relegados al territorio de las teorías conspirativas y las revistas sensacionalistas. Pero hoy todo era diferente. Hoy, el Congreso de los Estados Unidos abría sus puertas para discutir públicamente un tema que siempre había permanecido en las sombras. El periodista miraba a su alrededor, observando a los otros reporteros que, al igual que él, parecían contener la respiración. ¿Qué los había llevado a todos hasta aquí? ¿Por qué, después de tanto tiempo, el gobierno decidía abordar un tema tan controvertido? Algunos de los funcionarios a su alrededor intercambiaban miradas serias, casi como si supieran más de lo que estaban dispuestos a admitir. El misterio en el ambiente era palpable. Mientras ajustaba su grabadora y sacaba su libreta, el periodista recordó algunas de las historias que había escuchado en los últimos meses. Informes sobre objetos voladores desconocidos apareciendo cerca de bases militares, desplazándose a velocidades imposibles y desapareciendo sin dejar rastro. Había escuchado rumores de tecnologías avanzadas, de inteligencia no humana y de documentos clasificados que mantenían todo bajo un velo de secreto. ¿Era posible que hoy se revelara algo de esto? Que hoy, después de años de silencio, alguien hablara claro y confirmara que todo esto no era solo imaginación o paranoia. Las puertas de la sala se abrieron y todos ingresaron a sus lugares. Mientras tomaba asiento, el periodista sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo. No era un tema cualquiera. Sabía que este tipo de revelaciones podía cambiar la percepción pública y desafiar algunas de las creencias más arraigadas. Pensó en las posibles implicaciones de lo que estaban a punto de escuchar. ¿Estaban realmente solos en el universo? ¿O acaso esos objetos que han sido observados por pilotos militares y personal de inteligencia representan una presencia desconocida, vigilante y hasta ahora incomprensible? Con el bolígrafo en la mano y la grabadora lista, el periodista se preparó para documentar cada palabra, cada gesto y cada revelación. Sabía que, más allá de los titulares que aparecerían al día siguiente, el verdadero impacto de esta audiencia sería mucho más profundo y duradero. Mientras miraba a los funcionarios tomando sus asientos, se hizo una última pregunta: ¿cuánto está dispuesto a revelar el gobierno y cuánto seguirá oculto en las sombras? La audiencia comenzó en un silencio casi solemne, roto solo por el sonido de los flashes de las cámaras y los murmullos de la prensa expectante. Los altos funcionarios del Congreso y del Departamento de Defensa tomaron sus lugares, sus expresiones imperturbables y casi impenetrables. Frente a ellos, un grupo de expertos en seguridad nacional y oficiales militares, listos para exponer un tema que, hasta hace poco, era considerado demasiado peligroso o ridículo para ser abordado en público. El periodista, sentado en la tercera fila, se inclinó hacia adelante, como si con ese gesto pudiera escuchar mejor o captar algún detalle oculto en las palabras de los presentes. La apertura de la sesión fue directa, casi abrupta. Los representantes hablaron sobre la importancia de esta audiencia, describiéndola como un paso hacia la transparencia, una oportunidad para desentrañar lo que llamaron fenómenos inexplicables. El término fenómenos aéreos no identificados resonó en la sala, una definición cuidadosamente calculada, quizás para evitar el sensacionalismo, pero que en realidad solo aumentaba el misterio. Uno de los congresistas recordó a la audiencia que, aunque para muchos estos eventos pueden parecer fantasiosos, los reportes de UAPS provienen de fuentes confiables, pilotos militares, radares y tecnología avanzada que ha detectado objetos imposibles de rastrear y clasificar bajo las normas de la física que conocemos.
Describió cómo estos fenómenos se han vuelto cada vez más frecuentes en las últimas décadas, especialmente en áreas sensibles como bases militares y sitios nucleares, donde la seguridad es máxima. El periodista tomó nota rápidamente. Esta era una revelación importante. No solo se trataba de avistamientos esporádicos o luces en el cielo, sino de patrones claros y específicos, apariciones cerca de lugares estratégicos, zonas de alta seguridad donde nada debería estar fuera de control. La sala escuchaba en silencio mientras el funcionario explicaba que estos avistamientos no solo se han registrado en territorio estadounidense, sino en múltiples lugares alrededor del mundo. Parecía, por lo tanto, una presencia constante, vigilante y, hasta el momento, inexplicable. La tensión aumentaba con cada palabra. A medida que los testimonios avanzaban, una pregunta comenzaba a tomar forma en la mente del periodista: ¿qué significa todo esto? ¿Qué están buscando estos objetos al merodear cerca de instalaciones tan delicadas? ¿Estamos ante una tecnología de algún otro país, o acaso estamos ante algo más allá de nuestra comprensión? El periodista anotó estas preguntas en el margen de su libreta, consciente de que hoy más que nunca, el límite entre la ciencia y la ficción parecía difuminarse. A medida que la audiencia avanzaba, el ambiente en la sala se tornaba más denso y cargado de una expectación que pocos podían disimular. Entonces, comenzaron los testimonios, y con ellos, las revelaciones que pocos en esa sala habrían esperado escuchar. Uno de los primeros en hablar fue un exfuncionario de inteligencia, quien había estado involucrado en investigaciones de alto nivel sobre fenómenos inexplicables. Su tono era mesurado, pero cada palabra parecía cuidadosamente elegida para transmitir una advertencia. Relató incidentes en los que objetos desconocidos se habían desplazado a velocidades imposibles y habían ejecutado maniobras que desafían la física conocida. Estas no son luces en el cielo ni reflejos en las nubes, afirmó con voz grave. Estamos hablando de algo mucho más avanzado, algo que claramente no fue diseñado por ninguna nación en la Tierra. El periodista escuchaba atentamente, capturando cada detalle. Estas palabras no eran declaraciones ordinarias. Eran acusaciones veladas de que algo, o alguien, con un conocimiento tecnológico inimaginable estaba irrumpiendo en el espacio aéreo de los Estados Unidos, en lugares tan estratégicos como bases militares y sitios nucleares. Cada afirmación traía consigo un silencio casi sepulcral, como si todos en la sala estuvieran conteniendo la respiración, procesando lo que aquello significaba. Luego, tomó la palabra otro testigo, un alto oficial retirado, quien afirmó haber tenido acceso a archivos clasificados y a programas que, según él, se mantenían ocultos incluso para muchos de los más altos funcionarios del gobierno. Hay tecnologías de origen desconocido, aseguró. Tecnologías que no responden a ninguna lógica que comprendamos y que parecen operar bajo principios que superan lo que consideramos posible. El periodista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto ya no era solo un testimonio, era una afirmación de que el gobierno poseía conocimientos sobre tecnologías avanzadas que no pertenecían a la Tierra. Finalmente, otro testigo tomó el estrado y describió cómo, en sus años de servicio, había sido testigo de un encubrimiento sistemático. Explicó que ciertas agencias gubernamentales, bajo la excusa de la seguridad nacional, habían clasificado cualquier información relevante sobre los UAPs, impidiendo que el público y hasta los mismos congresistas pudieran conocer la verdad. Hay una carrera armamentista secreta en marcha, declaró con tono sombrío, y está financiada por dinero público sin que nadie fuera de ciertos círculos tenga idea de ello. El periodista anotó frenéticamente, consciente de la magnitud de lo que estaba escuchando. Aquellas palabras no solo revelaban la existencia de fenómenos inexplicables, sino también un entramado de ocultamiento y manipulación que dejaba en claro que no se trataba simplemente de proteger secretos, sino de monopolizar el conocimiento. Mientras escuchaba, una inquietud creciente se apoderaba de él: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar ciertos sectores del gobierno para mantener estos misterios en las sombras? Los testimonios revelaron un panorama cada vez más oscuro, como si cada declaración fuera una pieza de un rompecabezas diseñado para ocultar algo más grande y más siniestro. A medida que más testigos tomaban el estrado, las revelaciones sobre un posible encubrimiento se volvían ineludibles.
Uno de los exfuncionarios de inteligencia, con voz firme y un tono casi desafiante, afirmó que existía una maquinaria de secretismo tan intrincada y bien organizada que ni siquiera algunos de los más altos cargos del gobierno tenían acceso a la verdad completa sobre los UAPS. Lo que está en juego aquí no es solo la seguridad nacional, advirtió el testigo. Es el derecho de la gente a saber. No podemos permitir que la información sobre estos fenómenos se mantenga oculta, y menos bajo pretextos que se tornan cada vez más frágiles. Señaló cómo el Departamento de Defensa y otras agencias clave han clasificado sistemáticamente documentos, videos y pruebas que podrían arrojar luz sobre lo que realmente ocurre en nuestros cielos. Para muchos en la audiencia, estas declaraciones dejaron una sensación de inquietud. No solo estaban hablando de fenómenos inexplicables, sino de un sistema diseñado para mantener a la humanidad en la oscuridad. El periodista, tomando nota con rapidez, no podía evitar preguntarse, ¿qué tan profundo es este sistema de encubrimiento? ¿Hasta qué punto las agencias gubernamentales están dispuestas a manipular la información con tal de mantener el control sobre el conocimiento de estos fenómenos? Se mencionaron casos en los que solicitudes de información fueron denegadas por razones de seguridad nacional, y como ciertos documentos eran clasificados incluso para miembros del propio Congreso. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando un testigo reveló que la presencia de estos objetos no identificados cerca de instalaciones militares y nucleares no es accidental. Estos fenómenos no solo aparecen en cualquier lugar, explicó con tono grave. Hay un patrón, una conexión evidente con instalaciones críticas. ¿Por qué? No lo sabemos, pero lo que es claro es que alguien, o algo, parece estar monitoreando nuestros activos más sensibles. El periodista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo el hecho de que estos objetos aparecieran en zonas estratégicas, era el mensaje implícito, la posibilidad de que una inteligencia desconocida, quizá de origen extraterrestre, estuviera observando, tal vez incluso evaluando, nuestras capacidades defensivas. Las preguntas comenzaron a acumularse en su mente. ¿Se trata de una amenaza? ¿Están aquí para vigilarnos o, peor aún, para intervenir en algún momento? A medida que avanzaba la audiencia, el periodista anotaba cada detalle con una mezcla de fascinación y temor. Las palabras de los testigos dibujaban una imagen perturbadora de un gobierno atrapado en su propio laberinto de secretos, dispuesto a ocultar cualquier evidencia que pudiera cambiar la percepción de la realidad tal como la conocemos. Para él, estaba claro que el misterio de los UAPS no solo se trataba de lo desconocido en los cielos, sino de lo que se estaba ocultando aquí, en la Tierra. Mientras las declaraciones seguían acumulándose, la audiencia comenzaba a esbozar un panorama que parecía sacado de una novela de ciencia ficción, pero con implicaciones demasiado reales. Los testigos presentaron teorías y especulaciones que, de confirmarse, cambiarían el entendimiento de la humanidad sobre su lugar en el universo. Las implicaciones iban mucho más allá de simples avistamientos, se trataba de una red de posibilidades que conectaba la ciencia, la tecnología, y quizás incluso nuestra existencia misma. Uno de los testigos, un antiguo oficial militar con años de experiencia, planteó una de las preguntas más inquietantes del día: si estas tecnologías no son nuestras, ni de ninguna otra nación conocida, ¿qué son? ¿Y por qué están aquí? Según los datos presentados, los UAPS muestran capacidades tan avanzadas que superan incluso las tecnologías experimentales más modernas. Maniobras a velocidades imposibles, giros repentinos que desafían las leyes de la física, y una aparente indiferencia hacia las limitaciones humanas. ¿Qué tan avanzada debe ser una civilización capaz de crear algo así? Y más importante aún, ¿qué intenciones tendría? El periodista escuchaba con atención mientras otro testigo, un científico involucrado en investigaciones aeroespaciales, ofrecía una perspectiva más técnica. Estamos observando fenómenos que sugieren principios físicos desconocidos, explicó. Lo que sabemos hasta ahora es que estas tecnologías podrían reescribir nuestra comprensión del movimiento, la energía y la materia. Pero la pregunta clave es, ¿están aquí para ayudarnos o para observarnos en silencio? Más adelante, se abordó otra cuestión espinosa, la conexión de los UAPS con instalaciones nucleares.
Un patrón repetido en los testimonios señalaba que estos objetos no solo aparecían cerca de bases militares, sino que también mostraban un interés particular por las instalaciones relacionadas con armamento nuclear. Uno de los testigos mencionó incidentes en los que los sistemas de misiles parecían haber sido manipulados o desactivados en presencia de estos objetos. Es como si quisieran enviarnos un mensaje, afirmó. Algo relacionado con nuestra capacidad de autodestrucción. Tal vez nos observan porque temen lo que podríamos hacer, no solo a nosotros mismos, sino también al planeta. El periodista, sumido en sus pensamientos, se detuvo un momento para reflexionar. ¿Era esto un acto de vigilancia, una advertencia o algo más? La posibilidad de que estos fenómenos representen una amenaza directa parecía difusa, pero no descartable. Si no había evidencia de hostilidad, tampoco la había de buenas intenciones. Los testimonios dejaban en claro que la humanidad estaba siendo observada, y aunque no se sabía con certeza quién o qué estaba detrás, una cosa era indiscutible: los UAPs no eran simples fenómenos accidentales. Mientras escribía, el periodista sintió un peso sobre sus hombros. No era solo el peso de la información revelada, sino la comprensión de lo que estas revelaciones podrían significar para la humanidad. La posibilidad de que existiera una inteligencia más avanzada observando desde las sombras era, en sí misma, una revolución para la mente humana. Pero lo que más lo inquietaba era la otra posibilidad, que esto solo fuera el principio. Cuando la audiencia llegó a su fin, el ambiente en la sala era una mezcla de asombro y tensión. Los asistentes intercambiaban miradas silenciosas, conscientes de que las palabras pronunciadas ese día dejaban más preguntas que respuestas. Para el periodista, sentado aún con su libreta en la mano, el peso de lo que acababa de presenciar era abrumador. Había llegado buscando información, tal vez incluso respuestas claras, pero lo que encontró fue un rompecabezas más grande y complejo de lo que imaginaba. Los representantes cerraron la sesión con palabras de compromiso hacia la transparencia y la búsqueda de la verdad. Pero también con un reconocimiento tácito de que el camino hacia esa verdad sería largo y probablemente plagado de obstáculos. Uno de los congresistas pronunció lo que parecía ser tanto una advertencia como una promesa: esto no termina aquí. La gente merece saber, y es nuestra responsabilidad garantizar que eso suceda. El periodista se quedó un momento más, mirando cómo la sala se vaciaba poco a poco. Pensaba en todo lo que había escuchado: tecnologías imposibles, patrones inquietantes, una red de secretismo y posibles conspiraciones. Había algo profundamente inquietante en todo ello, algo que parecía desafiar no solo las leyes de la física, sino también las de la confianza entre un gobierno y su pueblo. Mientras salía de la sala y caminaba hacia la luz del día, el periodista reflexionaba sobre las implicaciones de todo esto. Si los UAPs eran realmente de origen no humano, ¿qué significaba eso para la humanidad? ¿Podríamos aceptar esa verdad? ¿Estábamos preparados para enfrentarnos a una realidad en la que no somos los únicos seres inteligentes en el universo? Pero más allá de esas grandes preguntas, había una inquietud más personal: ¿qué más queda oculto? ¿Qué secretos aún no han salido a la luz, y cuántos de ellos cambiarían para siempre nuestra percepción del mundo? Su labor como periodista nunca había sido más clara. No podía detenerse ahí. Sabía que tenía un deber con su audiencia, con las personas que buscaban respuestas y con aquellos que, como él, no estaban dispuestos a aceptar el silencio como respuesta. Mientras redactaba sus notas para compartirlas con el mundo, sabía que su reportaje no solo narraría lo que ocurrió ese día en el Congreso, sino que también serviría como un llamado a la acción. A través de sus palabras, invitaría a otros a cuestionar, a investigar, a no conformarse con lo que les cuentan. Porque en un mundo lleno de misterios, la búsqueda de la verdad es, quizás, el acto más valiente de todos.